Gracias por estar con nosotros aquí en Diálogo de Impacto. Soy Emma Calderón y ya estamos listos para nuestro programa de hoy. Hoy vamos a abordar un tema muy importante y es que el gobierno de la presidenta Xiomara Castro se ha comprometido a reparar la mayor cantidad de escuelas en el país. ¿Por qué? Ya vamos a saber por qué. Si ustedes ven, aquí en Honduras existen 17.800 escuelas, centros que se ocupan para todo el proceso electoral, para muchas actividades de las comunidades. 2 años de pandemia y el paso del huracán Eta y Ota provocó mucha destrucción. El gobierno recibió 13.186 escuelas en mal estado en todo el país. Para que vean la dimensión del problema, pues la presidenta Castro firmó un convenio con la Asociación de Municipios de Honduras para reparar 12.000 escuelas. Esto para descentralizar estos proyectos que al final pues vienen a afectar a las comunidades. ¿Cómo avanza la reparación de las escuelas en mal estado? ¿Cómo es que el gobierno dice que está entregando 3 escuelas diarias reparadas? Las matemáticas son exactas y es por eso que hemos invitado al ministro del Fondo Hondureño de Inversión Social, FIS, el ingeniero Octavio Pineda, para conversar con él cómo avanza este proceso de reparación de escuela. Un tema que interesa a toda la comunidad, porque yo creo que cuando hablamos de la educación todos nos preocupamos. Vemos muchos centros educativos en protesta, muchos centros se quejan por todo, pero ¿qué solución se está dando a esta necesidad de las escuelas? Muchísimas gracias, ministro, por estar aquí con nosotros en Diálogo de Impacto. Para mí es un honor, buenos días, estar el día de hoy aquí para poder compartir lo que hemos realizado en temas técnicos de reparación de escuelas. En este caso, cómo lo recibimos, cuál fue la idea de poderlo ir trabajando en base al plan de gobierno y qué llevamos en avances pasando ya 1 año, 6 meses y 23 días de gobierno. Sí, yo sé que muchas personas quieren saber realmente cómo se lleva a cabo este proyecto. Se entregaron 13.186. Ya llevamos año y medio. En este año y medio, ¿cuántas escuelas ha reparado por parte del Fondo de Inversión Social? Porque del Fondo Hondureño de Inversión Social, porque cada quien está haciendo, cada quien en su área, por ejemplo. Sí. Sabemos que educación tiene su área de construcciones escolares, pero me imagino que es otra cuestión. Pero la reparación, ¿en qué condiciones se encontraron muchas escuelas, ingeniero? Bueno, eso yo creo que es lo principal que nosotros realizamos una vez asumiendo el cargo. El plan de gobierno es claro. El mismo dice, vamos por la niñez, vamos por la juventud, y se han recibido en el aparato estatal una capacidad, en este caso un inventario sumamente dañado. Entonces usted bien lo mencionaba en su editorial. En Honduras hay 17.528 planteles educativos. Hay más de 24.000 escuelas. En este caso una escuela en la mañana, un plantel educativo en la mañana tiene un nombre y en la tarde tiene otro. O dentro del lote, dentro del plantel educativo, hay múltiples centros educativos, un jardín de niños, un instituto y puede funcionar un centro de educación básica, dependiendo, ¿verdad?, las necesidades y en este caso cómo se fue conformando el plantel. Lo primero que nosotros hicimos con la Secretaría de Educación, porque el quien marca la pauta a nivel nacional es la Secretaría de Educación, en temas educativos y sobre todo en temas de infraestructura también. Entonces vinieron con ellos, con el maestro Esponda, y empezamos a levantar un censo. Había un plan maestro, y en este caso la última actualización que se le había hecho era en el 2018. 2018 fue la última actualización. Que fue antes de la pandemia. Antes de la pandemia. Y en el 2018 ya se notaba que habían muestras de deterioro en infraestructura escolar, en infraestructura pública. Nosotros solo estamos hablando de planteles educativos del sector público, en este caso que son de todos los y las hondureñas. Entonces a partir de ahí nosotros empezamos a levantar un censo. Lo positivo de todo esto es que la Secretaría de Educación tiene un aparato de recursos humanos diseminado en los 18 departamentos. Empezamos a hablar con los distritales, empezamos a hablar con los docentes,
empezamos a hablar con los alcaldes para ir revisando, en este caso y actualizando el censo. ¿Qué nos dio a nosotros este censo? 13.186 escuelas en mal estado, diseminadas en los 18 departamentos. Claro, hay departamentos que tienen mayor afectación que otros. Y como usted bien lo mencionaba, hay temas que tienen que ver con pandemia y temas que tienen que ver con ETA y OTA, sobre todo la zona norte del país, cómo fue afectada por los huracanes. Bueno, a partir de ahí nosotros hicimos un corte en septiembre del año anterior, hace aproximadamente como un año. Hicimos un corte, dijimos, bueno, hagamos el corte hasta septiembre y miremos cómo está, cuál es la radiografía que nos da. 13.186 escuelas en mal estado, planteles educativos, perdón, en mal estado. De estos, yo pudiera mencionar los primeros 5 departamentos. Por ejemplo, el departamento de Gracias a Dios, que es el más afectado, tiene 386 planteles educativos y en mal estado tiene 313. En segunda instancia está el departamento de Olancho. En tercera instancia está el departamento de Cortés, que fue seriamente afectado por huracanes y también por el tema de pandemia. Cuarto, el departamento de Santa Bárbara y quinto, el departamento del Paraíso. Entonces, a partir de ahí nosotros empezamos a hacer un trabajo fuerte. No desde septiembre, sino que lo veníamos manejado desde antes. Y en el censo empezamos a tomar 5 tópicos. En este caso, los techos, los pisos de las escuelas, el segundo, los pisos, el tercero es el sistema de agua potable, cuarto, el sistema de baños, toda la parte de saneamiento y quinto, el mobiliario escolar. Y a partir de ahí nos dio la radiografía. Por ejemplo, el departamento de Cortés tiene 1.286 planteles educativos, que es junto con Francisco Morazán, sobre todo la parte del Distrito Central, donde se concentran más los planteles educativos. Y no es lo mismo reparar una escuela en el área urbana que reparar una escuela en el área rural. En el área rural, normalmente una escuela en promedio tiene 3 aulas. Cada aula anda allá como por los 6 por 10 metros. Eso equivale a aproximadamente unos de 185 a 250 metros cuadrados bajo techo. Un plantel educativo en el área rural, en el área urbana es mucho más grande. Es el doble. Estamos hablando de 6 aulas, o sea, 2 módulos de 3 aulas. Y a partir de ahí empezamos a hacer un trabajo fuerte. Por eso es que usted al momento de hoy, nosotros podemos constatar en campo que estamos entregando de 3 a 4 escuelas diarias. Y no es que se repara una en el día y se entrega una en el día. Sí, porque no. Esa era la confusión, porque, bueno, como ustedes hicieron un cálculo realmente bastante matemático dentro de su planificación, sí. Entonces la gente decía, ¿cómo van a entregar? La gente creía que es que un día iban a construir esas 3, a reparar esos planteles educativos, ¿verdad? Pero eso es resultado de una planificación, claro. O sea que ustedes planificaron. ¿Desde qué fecha comenzaron ya el proceso de ejecución? Empezamos la ejecución, los primeros lotes fueron en abril, después el lote fuerte empezó en julio, agosto del año 2022. Y cuando hablamos de lotes, es que por ejemplo, si le digo el municipio de Protección Santa Bárbara o el municipio de Concepción del Norte en Santa Bárbara, cuando entramos a reparar escuelas, no entramos a reparar un solo plantel educativo, sino que vamos por lotes. Reparamos 10 en un municipio, 11 en un municipio, dependiendo del estado de precariedad. Entonces, cada municipio, cada escuela, cada región tiene sus carencias. Por ejemplo, yo le pudiera decir de Olancho, ¿qué es lo que peor está en Olancho, Octavio? Los techos. Hay una afectación de techos en escuelas del 86%. Y cuando nosotros hablamos de reparar escuelas, hablamos de mejorar su infraestructura. Y hay reparaciones integrales y hay reparaciones parciales. Para que la gente lo entienda, hay unas reparaciones donde nosotros demolemos todo el plantel educativo y lo empezamos de cero. Esa es reconstrucción. ¿Y qué es remodelación y adecuación? Cuando el plantel educativo de un módulo, de 2 módulos, perdón, un módulo está malo. Entonces reparamos el módulo que está malo. Así nos hace rendir aún más el presupuesto para tener mayor cobertura. ¿Por qué? Porque habían, en este caso, convenios de préstamo que teníamos, Enma, que estaban dirigidos a pocos planteles educativos y mucha plata. En este caso, $45 millones, por ejemplo,
a 60, 63 planteles educativos. O sea que le íbamos a invertir poco más de $350.000 a un plantel educativo. Eso estamos hablando de 6, 7 millones de lempiras. Nosotros dijimos no, necesitamos en todo caso irnos a la parte toral, donde estaba mal, donde está mal en el plantel educativo y empezar a recuperarlo. En resumidas cuentas, hemos hecho malabares con el presupuesto porque usted sabe que la principal restricción, la principal limitante, todo secretario de Estado que maneja cartera de inversión pública es el presupuesto. Yo quisiera reparar todas las escuelas en cuestión de un año, pero no hay capacidad humana, no hay suficientes materiales, no hay en este caso capacidad instalada en las mismas instituciones para poder llegar a eso, a modo que te den un decreto de emergencia, aparte de eso tengas actores externos que se vayan montando en este caso a esta gran tarea que es la reconstrucción. Usted ha visto a la presidenta bien enfocada en el tema de la niñez. Entonces, también no es lo mismo venir y reparar un plantel educativo como el que usted mira ahí, ajá, y que el niño no tenga su merienda. Sí. Entonces, también se está atacando con otros programas, temas de merienda escolar. O sea que están trabajando, prácticamente lo que me dice que están trabajando simultáneamente todos, sí, para poder brindarles a todos estos niños una respuesta integral, podemos decir. Así es. Mire, a mí me pasó un ejemplo la semana pasada, que yo quedé sumamente impactado, sobre todo por el nivel de pobreza a la cual visité. A mí me gusta andar en campo, me gusta mucho ir al campo, no me gusta que me lo cuenten, sino yo vivirlo en carne propia. Y más siguiendo los consejos de la presidenta y siguiendo los consejos de quien ha sido el mejor ministro del FIS, el expresidente Manuel Zelaya Rosales. Sí. Entonces, cuando yo asumí, me gran senté presión con él, la que tenés, más bien. Y me dijo, gran peso encima. Me dijo, mira, 2 días en tu oficina, estás firmando estimaciones, firmando cheques, y 5 días en campo, para que conozcas la realidad y en todo caso el impacto de los proyectos que estás ejecutando. De las escuelas que yo visito, Emma, tal vez de 10 escuelas que visito, 7 escuelas tienen una placa de Mel, cuando Mel era ministro de FIS. Sobre todo que le tocó esa coyuntura post-Mitch, ¿verdad? Entonces fue una gran tarea que hizo el expresidente Manuel Zelaya Rosales. Entonces nosotros, cuando vamos al campo, por ejemplo, el ejemplo de la semana pasada, fui a 2 zonas rurales de 2 aldeas que estaban determinadas por la red solidaria, una prefocalizada en Lempira y otra sí focalizada en San Nicolás, Santa Bárbara. ¿Qué te impactó? Mire, me impactó el proyecto, sobre todo los 2 proyectos, porque fue una gran algarabía para la aldea. Era una aldea, estas aldeas de la red solidaria son aldeas, Emma, que están focalizadas porque tienen un 45% como mínimo de pobreza extrema. Ya se imagina, de pobreza extrema estamos hablando de que las personas de esos lugares viven con menos de $2 diarios. O sea, en este caso, las madres y padres o los jefes de las familias. Bueno, primero que todo, el nivel de pobreza, ¿verdad? Llegar, ver, en este caso, la infraestructura básica que tenían, ¿verdad? Ver la escuela, para ellos era un impacto ver la reconstrucción de la escuela. Una de ellas fue con un programa que tenemos con el Banco Mundial de un convenio de préstamo, y una era con fondos nacionales. Primero, como le menciono, el tema del camino para llegar allá, sobre todo la de la aldea Lepaera, se llama la aldea Las Alegrías. ¿Mandas en helicóptero? No, en carro. ¿Mandas en carro? En carro. Ajá. La aldea Las Alegrías, yo creo que ni helicóptero entra ahí, ni helicóptero entra ahí, se lo digo. Ahí tendría que quedarse abajo, tal vez una hora el helicóptero, aparcarse abajo y después empezar a subir. El impacto de los proyectos y sobre todo cómo se está focalizando no solo de una secretaría, en este caso no solamente el FIS, porque cuando llegué le pregunté, me enseñó el director que como ya se había reconstruido la escuela y le habían dado la matrícula gratis, entonces ellos habían comprado computadoras para los niños y niñas, para una aula tecnológica. Y aparte de eso tenían todos los sacos de ración de alimentos para el tema de la merienda escolar y el involucramiento de las madres y padres de familia para llevarle la comida fresca a los niños y la infraestructura ya realizada en una aldea focalizada por la red. Ya ves el impacto, pero estamos hablando de tierra adentro,
de muy adentro. O sea, de acá de Tegucigalpa a Las Alegrías, fácil están unos 415 kilómetros. De hecho, cuando fui con el alcalde Lito Pineda, me dijo, bienvenido, ingeniero, a la aldea más lejana del municipio de Lepadera, Lempira. Y se llama Las Alegrías. Se llama Las Alegrías. Es en medio de la sierra, o sea, ahí en medio de la nada, en medio de la nada. Yo no sé, en este caso, cómo hay un asentamiento humano tan lejano, tan lejano. Y así le pudiera ir mencionando en el casco urbanos, por ejemplo, aquí en el Distrito Central. Mucha de la gente quiere ver y quiere, en este caso, constatar, vamos a ver si es cierto, que hay 3 escuelas, eso le iba a decir. Yo no sé si usted mira muchas las redes sociales y ven como imposible realmente de que ustedes en el FIS estén entregando 3 escuelas al día. Mire, y le explico algo. Bueno, el plan de gobierno dice la reparación de los planteles educativos en mal estado versus los que están en buen estado. O sea, en buen estado apenas hay como 4.500 sí, y los 13.000 que están en mal estado. Para poder recuperar en el gobierno de la presidenta Xiomara Castro las escuelas en mal estado, tendríamos que andar contando domingos, o sea, desde el 27 de enero del año 2022, cuando asumió la presidencia, hasta la entrega, el último de enero del año 2026, en 17 planteles educativos diarios. 17 ENMA diarios. Nosotros andamos entregando de 3 a 4 diarios. El déficit diario anda en 13, 12 diario. En este caso, acumúlelo. Entonces, ¿qué pasa? Se necesitan métodos innovadores para, en este caso, poder recuperar las escuelas. Y ahí es donde entra el convenio con la MON. Cuando nosotros empezamos a ver la radiografía y nos empezaban a dar los primeros datos, allá como por mayo, junio, nosotros fuimos en Consejo de Ministros, ENMA, a mencionar a la presidenta la necesidad de una declaratoria de emergencia en el tema de infraestructura escolar. Entonces, bueno, empezamos las pláticas, sobre todo para ir buscando actores diferentes para que se vayan sumando. ¿Por qué? Porque solo el aparato estatal, en este caso solo el Ejecutivo, con lo que tiene en su presupuesto el FIS, o sea, si estamos hablando para recuperar las escuelas se necesitan más de 480 millones de dólares, estoy hablando en dólares. De eso, el presupuesto del FIS anualmente, ENMA, anda en 120 millones de dólares. En este caso, ni porque coloque todo el presupuesto del FIS al tema de infraestructura escolar, y usted sabe que no solamente hacemos infraestructura escolar, hacemos proyectos de agua y saneamiento, infraestructura vial, canalización, bordos, mejora, alivios, vados, cajas puentes. Entonces yo tengo que agarrar el presupuesto y empezarlo a diseminar en distintos tipos de proyectos de infraestructura productiva y desarrollo comunitario. Entonces, bueno, de 100 lempiras, en resumidas cuentas, de 100 lempiras que nosotros invertimos en el FIS, 55 lempiras van para infraestructura escolar. Hasta el momento nosotros hemos invertido más de 1.800 millones de lempiras del erario público, sobre todo de las fuentes de inversión pública, porque a diferencia de otras secretarías, ENMA, el presupuesto del FIS va determinado a inversión. En este caso, 85% de nuestro presupuesto es inversión y apenas el 15% es para gasto operativo. O sea, para el pago de ingenieros, ingenieras, movilizar a toda esa gente. Todo ese trabajo que usted mira es un trabajo logístico que tiene que ir como un relojito. Sí. Sobre todo porque uno está cada ratito invirtiendo dinero, en este caso, invirtiendo impuestos sagrados de la población a los ya sea contratistas o a las alcaldías, porque nosotros en este caso realizamos proyectos de 2 formas, centralizada y descentralizada. En este caso a veces contratamos a las alcaldías para que las alcaldías ejecuten ciertos determinados proyectos. Y fue ahí que la presidenta dijo, no, espérate, así como vamos, entregando de 3 a 4, en mi periodo no vamos a poderlo alcanzar. Esa es una realidad. Sí. Entonces, con la MON, ¿cuánto el gobierno ha planificado que puede avanzar entre esos 3 y 4? Porque el escenario ideal sería 17 por día. 17 pero por eso día. Es bastante difícil por todas las condiciones que hay. Pero, ¿cuánto avanzarían con este convenio de la MON? Con el compromiso, porque aquí también, hay que decirlo, es el compromiso de los 298 alcaldes. Sí, y sin distingo de color político, que ese es otro tema. Mire, el FIS trabaja mucho con las alcaldías. Yo paso en contacto constante con alcaldes de todos los partidos políticos, sobre todo recibiendo sus necesidades.
en temas que tienen que ver puntualmente con infraestructura productiva. Bueno, ¿cuánto nosotros pudiéramos aumentarle? Bueno, eso usted sabe que lo limita el presupuesto. Se le van a dar 2.000 millones. 2.000 millones a las alcaldías, tanto en el 2023 como en el 2024. ¿A dónde van a atacar los proyectos los alcaldes? Sobre todo en las zonas rurales dispersas, aquellas zonas donde es difícil el acceso, pero ellos conocen muy bien los caminos, conocen quién es el jefe de la ferretería, quién es el dueño de la pulpería, quién es el maestro de obra ahí, cuál es la mano de obra calificada y no calificada con la que cuenta cada municipio. Inyectarle 2.000 millones a los alcaldes, a los 298 alcaldes, estamos hablando, Emma, en promedio, dependiendo también el estado de afectación, porque hay municipios que su infraestructura básica, sobre todo en temas de escolaridad, está muy bien. O sea, yo he ido a municipios donde la infraestructura escolar está muy bien, porque en este caso los alcaldes han gestionado proyectos con diferentes actores como ONGs, entre otros. Bueno, pudiéramos subir de 4 a aproximadamente unas 8 o 9 planteles educativos que ya realmente es un avance, porque hay que decirlo también, se está trabajando actualmente en la parte gradual, podemos decir, en la parte gradual de que se le ha dado prioridad a las que tienen más necesidad. Por ejemplo, las 600 escuelas dañadas por ETA y OTA, por dar un ejemplo, claro. ¿Verdad? Obviamente se focalizó en eso. Sí. Porque había que dar respuesta, porque ahí prácticamente están totalmente destruidas. Sí, de hecho, donde estamos haciendo mayor inversión son en los departamentos de Cortés, Olancho y Santa Bárbara. ¿Y por qué estamos en esos departamentos con mayor enfoque? Porque ahí está el estado de precariedad más alto. En verdad, puede que, gracias a Dios, haya la mayor afectación, pero usted sabe que se concentra en pocos planteles educativos, mientras que si agarramos la zona metropolitana, por ejemplo, de Cortés, estamos hablando de un montón de planteles educativos en volumen y que la mayoría está en mal estado. Entonces uno tiene que focalizar los proyectos en base a la radiografía que se tiene en el lugar. En este caso, ¿qué encontramos nosotros en La Lima? La mayoría de las escuelas se inundaron. Al inundarse se les dañó todo el tema de mobiliario, se les dañaron las paredes, se les dañaron los pisos, pero los techos que sirvieron en este caso de refugio, porque la gente, imagínense al nivel que subió el agua, que la gente se puso en el techo del plantel educativo y ahí se quedó hasta que pudo ser salvada. Entonces, cada municipio, cada comunidad, cada aldea, cada caserío tiene particularidades diferentes. Entonces, ese enfoque es muy importante. No, y también que ahí podemos ver, por ejemplo, cuando recortamos o vemos las imágenes de la destrucción de ETA y OTA, aquí vemos realmente situaciones graves, pues, porque no solamente se destruyó la infraestructura, sino que también agua potable, saneamiento, carreteras. No, todo. O sea, todo. Ahí se tuvo, si todos recordamos, estas imágenes terribles, terribles. El agua y las zonas más afectadas, por ejemplo, la zona de La Lima, una cosa... No, Lima fue de zona cero. Ahí es donde más... Ahora bien, en La Lima que fue la zona donde se impactó más ETA y OTA. ¿Qué tan avanzado están las reparaciones en La Lima, por ejemplo, ministro? Bueno, La Lima nosotros la hemos atacado con distintos tipos de proyectos, no únicamente temas que tienen que ver con infraestructura escolar, sino con reparación de bordos, dragados, en este caso trabajos de agua y saneamiento, trabajos de reparación de infraestructura vial. Nosotros el año pasado nosotros cerramos con montos de inversión solo en La Lima superiores a los 100 millones de lempiras en distintos tipos de proyectos, pero sobre todo en la reparación y reconstrucción de bordos. Y eso era por un tema de emergencia. Usted sabe que la CIT, la Secretaría de Infraestructura y Transporte, pasó por un tema de supresión de la antigua INSEP. Y en este caso se creó la Secretaría de Infraestructura y Transporte. Ellos son los encargados del tema de bordos en el Valle de Sula. Sin embargo, el año pasado, al estar en un proceso de liquidación INSEP, operativamente no podían realizar los trabajos. Y fue la instrucción de la presidenta al decirme, Octavio, mira qué podés realizar. Y nosotros vimos la realidad de La Lima y a mí me impactó. Una cosa impactante. Sobre todo porque La Lima, su topografía,
en algunas zonas está hasta abajo del nivel del mar. Es que ese es entonces se vuelve como una zona de drenaje. Bordos, yo le voy el chiste, que los bordos están en segundo piso y las casas están en basement, como dicen. O sea, así está. Y lamentablemente no se construyó sobre polines, porque hay muchas cuestiones que se tienen que ir corrigiendo, ¿verdad? Lo que pasa, por ejemplo, en Tela. Tela, la mayor parte de la... Ramal del Tigre, todo eso. Bueno, contrario, gracias a Dios. Usted que ha visitado todos lados, usted sabe, en gracias a Dios nadie construye una casa a nivel de tierra. No, nadie. Todo mundo construye sobre polines. ¿Y eso qué permite? Brindar mayor seguridad en el caso de que existan fenómenos naturales como estos. Vamos a tener que irnos a pausa. Cuando regresemos, vamos a conversar con nuestro invitado. ¿Cuál es el mayor reto que ha enfrentado él en el FIS? O sea, ¿cuál es lo que más, qué comunidad le ha impactado más cuando el momento de que ustedes miran ese cambio? Porque esas son las cosas. O sea, yo sé la alegría porque una escuela mala afecta a la comunidad en mal estado. Si no hay maestros, también afecta. ¿Cuál es esa comunidad que ustedes vieron ese cambio y que la gente vio una gran oportunidad de ver algo diferente, que las cosas se estaban haciendo un poco diferente? Pero eso lo vamos a ver después de pausa, así que no nos cambie, que ya volvemos. Datos interesantes los que nos ha brindado el ministro del FIS, porque nos ha dicho que se necesitan realmente. El gobierno ahorita actualmente está entregando un promedio de 3 escuelas diarias. Sin embargo, se requieren 17 diarias. Se necesitan 4.120 millones de dólares para poder reparar todas las escuelas durante este gobierno. Y es por eso que la presidenta ha firmado este convenio con las 298 alcaldías, a las cuales se les ha asignado 2.000 millones de lempiras anualmente para la reparación. En esto no va a haber discriminación política, ministro, porque es lo que preocupa realmente, ¿verdad? Sabemos no todas las alcaldías son del partido de gobierno, es una gran variedad de alcaldes que tienen bastantes limitaciones. O sea, ¿va a ser distribuida parejamente, sí, igualitariamente? Claro. Mire, yo en lo particular, se lo digo de la experiencia bajo el mando del Fondo Hondureño de Inversión Social, el trabajo ha sido con los alcaldes. En este caso es el alcalde, la gente de la zona, el jefe de la comunidad, el dirigente, que conoce la realidad de su municipio. En este caso, cada municipio tiene distintos tipos de carencia. Usted ha visto un montón de programas por parte de la presidenta sobre temas de descentralización, el tema de caminos productivos, el tema ahora de las escuelas, el tema de las transferencias que están al día, el pago de los rezagos de las transferencias. Muchas alcaldías presentan hoy en día problemas que tienen que ver con embargos por demandas, sí, embargos por todo tipo. Y eso los limita a poder ejecutar proyectos. Ahí es donde entramos nosotros con el Ejecutivo, sobre todo ahí es donde se encuentra el FIS haciendo trabajos. Prácticamente podemos decir que el FIS le está dando como un oxígeno a las alcaldías. Totalmente, y sin distingo de color político. Mire, yo le voy a dar un ejemplo, el ejemplo de la situación en el Progreso Lloro. Nosotros hablamos de la Lima con su afectación, sobre todo en su infraestructura en el tema de bordos. Pero también el Progreso estaba igual, o yo diría, no peor, pero sí con una situación bien compleja. Usted sabe que el alcalde del Progreso Lloro, Alexander López, es un alcalde del Partido Liberal, sí, hace varios tiempos, varios periodos. Con él hemos trabajado no solamente en la reconstrucción de infraestructura escolar, sino también con proyectos de bordos, de canalizaciones, y hicimos hace poco una caja puente en el sector de Brisas del Valle que llevaba 30 años, que era un anhelo de la población. Entonces, usted mira los trabajos del FIS en conjunto con las alcaldías sin distingo de color político, y sobre todo este tema de los dineros a los alcaldes para infraestructura escolar, nosotros sabemos que va a ser igual, va a ser equitativo, va a ser para la mayoría de los alcaldes, pero hay que tener un plan, Elma. Si uno no tiene un plan, sobre todo un plan de acción y de ataque para esos, entonces se limita a
que lo hagamos a la zumba marumba. ¿Cómo pues tienen que hacer los alcaldes? Porque yo creo que también es importante el procedimiento que ustedes puedan tener en proyectos de emergencia. Bueno, mire, la emergencia se da particularmente en la época de invierno, ¿verdad? Cuando los caminos se ven atascados, uno no puede pasar del punto A al punto B, hay cuestión de laderas o un centro de salud se dañó en su techo, en su sistema eléctrico. Bueno, para las emergencias nosotros nos hemos preparado y en este caso hemos hecho los trabajos en conjunto con la MON. Usted vio sobre todo la presencia del alcalde, que ahora es director de INJUPEN, Amable Jesús Hernández. Él manejaba el gabinete de infraestructura en el tema de emergencia y entonces empezamos a trabajar con los gobiernos locales para poder atacar la emergencia particularmente. Y hay protocolos completos, ¿verdad? Desde una declaratoria de emergencia, porque cuando se declara emergencia, sobre todo del Ejecutivo, usted sabe que empieza ese fantasma, la gente de una emergencia, van a empezar a comprar hospitales móviles, van a empezar a comprar carpa chatarra y eso lo comparan como un acto de corrupción y dice, bueno, entonces cuando te dan una declaratoria de emergencia, cuando se declara la emergencia, vos podés, en este caso, contratar a quien vos querás. No, Secretaría de Transparencia ya nos ha dado los parámetros y un ejemplo fue lo que se abordó el año pasado. Gracias a Dios, la emergencia, y en este caso las lluvias no fueron tan fuertes como lo fue en aquel momento de Tayota, ¿verdad? ¿Qué probabilidades habían para que en un lapso de 15 días cayeran 2 tormentas del mismo calibre en el mismo punto? Las probabilidades eran muy bajas, pero sucedió, sobre todo porque Honduras ya tiene que entender, sobre todo nuestra población debe entender, que las obras que se ejecuten de ahora en adelante tienen que ser resilientes. Yo hablo mucho, sobre todo de un control territorial, Enma, que tiene que ser mucho mejor. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hablemos del caso de la capital. En la capital hay 555 barrios y colonias en la región metropolitana. De esos, 224 están en zona de riesgo. Entonces, ¿qué sucede? Se dieron permisos para que se construyeran urbanizaciones en zonas de riesgo, como cuáles, Ciudad del Ángel. Usted vio Ciudad del Ángel y la catástrofe que vivió toda la gente en Ciudad del Ángel. ¿Por qué se siguen dando permisos de construcción en zonas de riesgo? Entonces, hay que segmentar y sobre todo limitar cuáles son las zonas donde la gente puede construir, cuáles son las zonas comerciales, cuáles son las zonas residenciales, porque nosotros lo hemos vivido mucho mucho de esto se evita, Enma, con un buen control y plan territorial, pero sobre todo que la gente sepa, porque imagínense el Valle de Sula. Cuando llegaron la tela, la Railroad Company, cuando llegaron las bananeras y todo eso, los americanos construían en polines y todo, la línea férrea, todo se construyó en altura. Eso fue hace 100 años. Entonces, ¿qué nos ha pasado a nosotros? Que 100 años después estamos construyendo, por ejemplo, en La Lima o en zonas, a mí me pasó algo que yo quedé sumamente impactado en los bajos de Baracoa, por ejemplo, en Cortés, allá por Puerto Cortés, que está el bordo y literalmente a 1 metro del bordo está construida una casa. ¿Sí? O sea, ahí porque le metas, porque dragues el río, o sea, el agua, si hay algo que no se puede es contra la naturaleza, no se puede, así de sencillo. Entonces, ¿cómo vas a construir una casa pegado ahí? Claro, lo que sucede es que hay zonas que se vuelven extremadamente caras. Entonces hay mucha especulación y hay mucho de ese tema y empiezan a subir los precios de encontrar terrenos que la vara anda en $500 y a menos de 1 kilómetro, pero en zona de riesgo, la vara ya está a 380 lempiras, 300 lempiras. Le es más accesible a un poblador ir a comprar ahí que ir a comprar acá, ¿verdad? Y ahí es donde viene realmente el involucramiento de las alcaldías, porque son ellos los que tienen que regular la urbanización. Otra consulta. Yo veo muchos proyectos, por ejemplo, USAID tiene un proyecto de reparación de escuelas, también. El Consejo Hondureño de la Empresa Privada creo que también va a entrar en eso. Hay muchas organizaciones, muchas instituciones que dentro de sus proyectos de responsabilidad social empresarial están haciendo reparaciones, mantenimiento a los planteles educativos. ¿Están estos incluidos dentro de este plan o lo hacen de manera independiente? Mire, hay una ventaja en el FIS y particularmente yo lo he vivido durante todo este periodo. El FIS maneja mucho recurso externo. La mayoría de mi presupuesto, Enma, viene de fuente externa, ya sea convenios o donaciones. Sí.
USAID es, en este caso, a la única institución que le confía para trabajar de manera directa es al Fondo Hondureño de Inversión Social. No de ahora, sino desde hace mucho tiempo. Ellos tienen 2 programas con nosotros. Se llama ICS, es uno que es de seguridad ciudadana, es para reconstrucción de escuelas, espacios públicos, sobre todo en zonas con altos índices de inseguridad, con jóvenes pero altos índices de inseguridad. Y el otro que se llama PIO, que es un programa de infraestructura en el occidente de Honduras. Con ellos reparamos escuelas y fue el año pasado que estuvimos, si no me equivoco, fue en La Paz, en Santa María La Paz, con la embajadora de Estados Unidos. Y yo le mencionaba el tema de la radiografía, sobre todo lo que habíamos encontrado en el censo. La embajadora dijo, a mí me interesa mucho la niñez y voy a empezar a mover la influencia que yo tengo, sobre todo para colocar actores del sector privado en esto. Y ahí fue donde nace Alianza por la Educación. Alianza por la Educación es un esfuerzo de la Embajada de Estados Unidos, del gobierno de Estados Unidos, junto con diferentes sectores, no únicamente sectores privados, sino movimientos sociales, entre otros, organizaciones no gubernamentales, para que se sumen a la reparación de las escuelas. Y en la escuela Fiallo, si no me equivoco, allá por la colonia Ivagna, en la entrada de la colonia Ivagna, llegaron los miembros del gobierno de Estados Unidos, que era una subsecretaria, y ahí fue donde se lanzó Alianza por la Educación, que ya son esfuerzos de manera conjunta, en este caso con diferentes actores, ¿verdad? No solamente del aparato público, sino también del aparato privado. Y esto es interesante porque no desconocíamos esto, que había sido una gestión del embajador Odogu, la embajadora de los Estados Unidos, pues de impulsar este proyecto. El tema está interesante, pero también tenemos varias preguntas, comentarios y opiniones que nos han escrito nuestros televidentes al 3182-5600, que con gusto daremos lectura. Dice, el ministro más activo que hemos visto en los últimos años, lo que nos dice un televidente. Saludos al mejor ministro, se nota el trabajo que está haciendo en todo el país. Muchas gracias, muchas gracias. Ministro Octavio, está dando la cara por el gobierno, llegando a cada rincón del país, recuperando escuelas y atendiendo las peticiones de la gente. Mis respetos, no se cansa, trabaja 24/7, tanto en el campo como en la oficina. Nos dice otro televidente, dice, el buen trabajo que se está realizando el FIS no se veía desde hace más de una década. Las poblaciones más olvidadas y nuestros niños se están favoreciendo por la excelente labor del ministro Octavio Pineda y su equipo está realizando en todo el país. Siga adelante, es lo que nos dice. Eso hay que recalcarlo mucho, Elma, sobre todo el impacto, porque uno habla de los números fríos y uno dice, estoy recuperando 3, 4 escuelas diarias. Sí, pero el impacto que tiene realmente, no, lo cambia que hablaba, vidas, cambia vidas. O sea, el impacto que tiene reparar una escuela en una comunidad. Wow, y cuando miramos este tipo de instalaciones, realmente es algo que cambia totalmente. El hecho de que abran la llave y tengan agua potable, por el amor de Dios. O sea, el problema es que a veces nos centramos nosotros aquí en la capital, ministro. Aquí pues, tenemos todas las comodidades, pero no es lo mismo el área rural. Sí. No es lo mismo, son situaciones bien diferentes. Sí. Entonces, una buena escuela, imagínense una buena escuela con buena infraestructura, con agua potable, con energía eléctrica, con conectividad, le cambia la vida a toda la comunidad. Porque los niños ya tienen un lugar donde realmente ir a aprender, que es lo que deberíamos de tener todos. Eso sería el escenario construir ideal. Una escuela en una zona con altos índices de inseguridad, con criminalidad ahí, solo construir esa infraestructura básica cambia e impacta de manera positiva como usted no tiene idea. Como usted no tiene idea. O sea, el construir una escuela, por ejemplo, esa escuela que usted ve ahí, la anterior a la que Tal vez ponemos la interior, la naranjadita. Esa escuela es en una aldea en Ilama, Santa Bárbara. Se llama San José de Oriente. Yo no había... Normalmente, Elma, uno mira las escuelas en zonas rurales y uno dice, bueno, esta escuela va a tener 3 aulas por mucho. Esa escuela tenía 16 aulas, 16 aulas. En zona rural tiene una población estudiantil superior a los 380 alumnos de primero a noveno grado. Y solo esa infraestructura en ese lugar estaba congregado toda la aldea San José de Oriente y Ilama, celebrando de que se construyó esa escuela, pero sobre todo el impacto que va a tener. Y ya el compromiso
Enma, ya queda para los docentes, para los padres de familia, para cuidar la infraestructura. Mire, con solo darle un mantenimiento tranquilo, sin ningún problema, preventivo y correctivo, que le decimos nosotros, quitar en este caso la maleza de los techos que obstruyen los canales. Con solo eso, estos proyectos están diseñados para 50 años, porque usted sabe que todo tiene su vida útil, sí, y ocupa reparación y reconstrucción constantemente. Las otras que mostraron en Cucuyagua, Copán, en zonas lejanas. También estamos en los cascos urbanos, por ejemplo, la que presentó ahí, la que estaba dentro de estos videos, está la presentación Centeno en Gracias Lempira. Y mire, esto uno no puede mentir. La gente lo puede ir a ver, la gente puede ir a Jojona, por ejemplo, a ver la escuela que recuperamos en Guazucarán, centro. Puede ir a ver la escuela, la presentación Centeno, puede ir a ver la John F. Kennedy acá, puede ir a ver las escuelas que hemos recuperado en Cofradía, Cortés. Todo esto son productos tangibles, como le decimos nosotros. La gente puede ir a ver los pupitres, se les da naqueles, se les da pizarras, se les recupera por completo. Una intervención en una escuela, así como puede ser recuperar solo el techo, así puede ser reconstruirla por completo, ¿verdad? Entonces, la gente lo está viendo, lo está agradeciendo, pero sobre todo el compromiso debe seguir, porque ocupamos, en este caso andamos en el déficit de las 12 escuelas diarias, porque estamos entregando de 3 a 4, y ese trabajo ya se tienen que sumar diferentes actores, como el tema de la Alianza por la Educación, como en el tema de la cooperación. Por ejemplo, tenemos mucho apoyo de cooperación alemana con KfW, con el Banco Alemán. Tenemos un programa de eso. Y al inicio, Enma es recuperar la confianza. Aquella confianza que no se tenía con el Estado por X o Y motivo, ahora se ha recuperado. Y entonces vienen más fondos. Vienen más fondos de distintos tipos, ¿verdad? Sobre todo para poder, en este caso, centralizarlo en temas particulares, ¿verdad? Sí, ¿tenemos más mensajes? Dice, buenos días. No queda más que felicitar al superministro, hechos y no palabras. Saludos atentamente, Joel Portillo. Saludos, Joel. Vamos con el otro mensaje. Dice, buen día, felicito a Octavio. He visto sus videos en donde muestra sus obras terminadas. ¿Cómo lo he recomendado? Por este medio. A los invitados... Publiquen, que de este gobierno, publiquen todo lo que hacen, que el pueblo se dé cuenta de lo que bueno que hacen, porque lo malo los corruptos se encargan de publicarlo. Sigan adelante. Saludos, Luis Guzmán, quien le mandamos un fuerte saludo. Luis Guzmán. Dice, buen día, ministro, excelente trabajo, llegando cada día a más municipios con proyectos a favor del pueblo y la niñez, lo que nos dice este televidente. El ministro Octavio es el más joven y trabajador. Mi respeto y admiración por su labor diaria. Es lo que nos dicen algunos. Es lo que les digo, la gente valora cuando se están haciendo las cosas bien, pero sí yo considero, y coincido con Luis Guzmán, que se debe de publicitar un poco más. Totalmente. Lo bueno, porque, miren, las comunidades, bueno, todos los seres humanos, mientras nos presionamos, nos quejamos cuando no tenemos el proyecto. Pero una vez establecido, se solucionó el problema y hasta ahí no más llegó, ¿verdad? Entonces ahí es donde el gobierno debería de focalizarse, porque sí se está avanzando. Hasta ese momento, ¿cuántos centros educativos se han reparado? Mire, nosotros hemos entregado 819 recuperados, unos reconstruidos, otros reparación. 819 y tenemos más de 1.400, 1.500 en intervención. El Fondo Hondureño de Inversión Social ha llegado a un universo ahí superior de los 2.000 planteles educativos. Esto es con el presupuesto de los impuestos sagrados de la población retribuidos en obras, sobre todo en el tema de infraestructura escolar. Nos hace falta mucho todavía por recorrer, nos hace falta entregar una gran cantidad de escuelas que están ahí en el lote. Le pedimos paciencia y sobre todo entendimiento a los padres, a los docentes, porque, mire, nosotros recuperamos una escuela, pero hay 4 escuelas en mal estado en 1 kilómetro a la redonda. Entonces, mira la gente, recuperaste la José Cecilio del Valle, la Leonidas Rivera, pero mira, vení, que te voy a enseñar. Entonces, en cada inauguración, me montan al carro, me llevan a 2, 3 cuadras al lado, y mira esta escuela cómo está. Entonces, ver ese tema, yo creo que más, Enma, y hay que hablarlo con la verdad, más que un tema de pandemia, un tema de
ETA y OTA. De ETA y OTA, o sea, de huracanes, de tormentas tropicales, de cambio climático, ha sido que los gobiernos anteriores se olvidaron por completo de invertir en infraestructura escolar. Se les olvidó por completo. Al menos si hubieran dicho, bueno, no voy a reconstruir más escuelas o no voy a reparar las escuelas, pero sí les voy a dar mantenimiento, no hubiera estado lo que nosotros encontramos. Y en el sector salud es aún peor, ¿verdad? Y eso que los planteles de salud son más chiquitos, en este caso hay menos planteles, de salud que planteles educativos. Y ahí también estamos en el San Felipe. Mire, hay un proyecto de impacto que entregamos con la presidenta Xiomara hace 2 semanas en Juticalpa. Ampliamos la sala de niños con cáncer del Hospital San Francisco de Juticalpa, el casco urbano. Un proyectazo, un proyectazo. Todos aquellos niños que padecen de cáncer de toda la zona de Olancho, y hasta viene gente de Colón, viene gente, gracias a Dios, a Juticalpa a ser tratado con quimioterapia ahí. No tenía un lugar en óptimas condiciones, o sea, estaba completamente devastado. Cuando nosotros lo vimos, nos mandó doña Nubia Zúñiga, que es la presidenta de la Fundación Hondureña para el Niño con Cáncer, y me mandó una nota y me dijo, Octavio, ocupo que vayas, veas la realidad y ver que nos puedes ayudar con el Estado, ¿verdad? Con el Ejecutivo, sobre todo con el FIS. Ese tendría que ser otro programa. Sí. Porque el tiempo ya se nos ha agotado. No solamente la reconstruimos, sino que ampliamos en más de 120 metros cuadrados el Pero ahí tendríamos que hacer otro programa para dedicarnos solo a salud, ¿verdad? No, sí, está Porque bien. Realmente mi interés era develar realmente lo que se está realizando y toda la proyección que se tiene. Y esto es bien importante. De 3 escuelas, con el proyecto de las alcaldías, se pretende sumir a 8 escuelas diarias reparadas, planteles educativos, porque ya vimos que son multifuncionales y esto pues permite de que tengan más oportunidades los niños. Muchísimas gracias, ministro, por habernos acompañado. No, gracias por escucharnos, sobre todo porque la población hoy en día ya tiene más conocimiento, ¿verdad?, sobre el tema de la infraestructura escolar. Y bueno, me siento honrado en presidir y estar dentro del Fondo Hondureño de Inversión Social en el gobierno de la primera mujer presidente en este país. Así que, sobre todo con alto compromiso de seguir trabajando y agradeciéndole a usted, agradeciéndole al canal por darnos este espacio para que la gente lo pueda conocer. Bueno, y aquí están los canales abiertos porque de eso se trata, no solamente de criticar, de señalar. Yo les digo, los políticos nos entretienen, pero necesitamos soluciones. Sí, claro. Que den respuesta a las necesidades de la comunidad. Honduras tiene muchas necesidades, pero en la medida que se vaya avanzando y se nos informe, pues vamos saliendo adelante. Muchísimas gracias al ministro Octavio Pineda del FIS por habernos acompañado esta mañana. A ustedes televidentes, 1.000.000 de gracias. Los invito a que continúen con Hola Honduras. Ya está lista Ani y Ana con toda la información del momento en Hola Honduras. Y yo, si Dios quiere, les espero mañana en punto de las 7 de la mañana aquí en Diálogo de Impacto. Hasta mañana.